ningún otro tipo de constructora masiva. Entonces, eso no me gustó tampoco. Les voy a presentar entonces ahora sí mi trabajo. Y mi trabajo es bastante independiente. Digamos que después de 15 años de haber trabajado, logré componer, o logré constituir o logré poner un consultorio arquitectónico para vivienda. Así se llama, de hecho, mi oficina, mi despacho. Yo le llamo consultorio, nunca le puedo llamar despacho, porque en realidad la gente va y me consulta, y como cualquier médico, lo que hago es darles una consulta tipo médica, pero de arquitectura. Entonces, para mí es consultorio arquitectónico de vivienda. Y de hecho, bueno, ahí está también el dato de mi página, por si quieren verlo. Igual se llama consultorioarquitectónico.com.mx. Y después de 15 años he aprendido a sobrellevar una oficina, a administrarla, a tenerla en orden. Es bastante agradable, ya después de 15 años que puedes tú lograr tener tu propia oficina cuando partiste de la nada, literalmente de la nada. Entonces, este es mi verdadero trabajo. ¿Dónde trabajo? Es interesante porque yo empecé a trabajar en colonias de muy escasos recursos, con gente que era difícil que pudiera pagar a un arquitecto. Sin embargo, como les he dicho a todo el mundo, sí se puede pagar. Lo único que hay que hacer es adecuarse a las posibilidades de estas personas. Así que, ¿dónde trabajo? Se los voy a presentar. Es en San Vicente Chicoloapan, una zona que está dentro y fuera de la ciudad, como se ve aquí en el círculo. Está dentro de la ciudad porque está conectándose entre Iztapaluca, Valle de Chalco, Reyes La Paz, Chicoloapan y Chimalhuacán, a un costado prácticamente de Nesa, como a 10 minutos de Nesa. Y estas zonas ejidales tienen el problema de que son de todos y de nadie. En cuestiones electorales le pertenecen a todos, en cuestiones de darles agua, luz y drenaje no le pertenecen a nadie. Entonces, mientras no están constituidas en algún municipio en general, no hay servicios, pero en temporadas electorales es cuando estas personas pueden arrancar e ir componiendo las colonias populares. Digamos que si estuviéramos hablando de etapas de consolidación de esta colonia, lleva 20 años y todavía no logran tener banquetas. Es una situación complicada. Voy a pasar un video un poco lento, se va a ver en la computadora, pero me interesa que lo vean para que vayan como analizando la zona y con qué personas puedo estar laborando todos los días. Como se fijan, son zonas con pendientes muy pronunciadas. Esta zona era una zona que antiguamente se explotaba como minas de tesontle, también de piedra volcánica, de arcillas. Son zonas que quedaron después abandonadas y que al estar abandonadas la gente se empezó a ubicar, a pesar de que eran zonas de muy alto riesgo de construcción. Como en todas las zonas que son prohibidas, son las mejores y las más aptas para ser invadidas, precisamente porque son prohibidas y de alto riesgo. No nada más es en estas colonias. Todas las orillas del Estado de México, podría asegurarles que están en estas mismas condiciones. Tal vez algunas más planas, algunas más inclinadas, pero digamos que las personas, a pesar de saber que pueden ser zonas de inundación o zonas de alto riesgo, las personas construyen. ¿Cuál fue mi pregunta aquí cuando yo llegué la primera vez a esta colonia? Me di cuenta que las personas iban a construir con o sin arquitecto. Estas colonias las construye la gente sin arquitecto. Yo lo que he hecho en esta colonia que ustedes están viendo en el video, hay aproximadamente 6.500 casas, fue el último censo que se hizo. De estas 6.500 casas, yo he ayudado a construir y asesorar 500. O sea, realmente en 15 años, realmente no ha sido ni siquiera el 10% de la población. Si alcanzaron a ver un edificio verde, que es la escuela, esa me tocó asesorarla para la construcción de la escuela.
van a encontrar varias, podría explicar aquí un buen rato de algunas casas que se construyeron en este video que se alcanzan a ver desde aquí. Es una zona peligrosa, no por cuestión de vandalismo, porque aquí prácticamente no hay asaltos, sino es una zona peligrosa en cuestión de deslaves, una zona muy peligrosa en cuestión, una zona muy peligrosa en cuestión para los coches, cuestión de vehicular. Por ejemplo, me ha tocado ayudar a levantar peceros porque se voltean cuando está lloviendo. Una zona muy complicada también para administrar servicios. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo rápido, las pipas de agua tienen que subir y bajar en reversa porque no alcanzan, el peso del agua es dificilísimo, entonces tienen que subir y bajar en reversa. Y en temporadas de agua, como no hay pavimento, lo que se hace es echar cal al lodo para que se haga burro y entonces puedan subir los coches y no se volteen o no se patinen. Claro, estas son unas zonas inclinadas, pero si se fijan, las calles se trazaron prácticamente de manera reticular, es decir, en rectángulos. Eso es bastante formidable porque al final de cuentas se nota una traza urbana. Al principio se contrataron topógrafos, los partidos como lo que serían Antorcha Popular y los realistas, contrataban topógrafos para poder hacer estas cosas. Con el tiempo los ejidatarios fueron aprendiendo y lo fueron haciendo. Ya esta última colonia que ustedes vieron es la colonia, digamos, la más avanzada que existe ahorita y que tiene 8 años, como no hay banquetas, no hay nada en general. Pero es interesante ver que ya reticularon ellos sin ayuda del topógrafo. Fueron bastante más claros en hacerlo, y eso ayuda mucho en cuestiones tanto de circulación como de verificar que ya dejan espacios para escuelas, dejan espacios para mercados. Ya tienen como más otro concepto de lo que sería la vida urbana en estas colonias. Entonces es un buen logro. Sin embargo, bueno, la ayuda del topógrafo, la educación del topógrafo fue importante. A diferencia de lo que piensan también a veces que las personas que invaden, o estos partidos antorchistas o villistas que invaden, es que invaden solamente ellos. Ellos tienen un equipo de profesionales a su cargo, tienen topógrafos, tienen abogados, tienen médicos, es decir, no son gente, muchos de ellos son profesores, muchos de ellos tienen licenciaturas. Cuando invaden estas personas no es gente que podamos decir solamente es gente que tiene una preparación de secundaria o primaria, tienen todo un equipo que les ayuda a organizar estas colonias, así que de alguna manera ya van con mucho más idea. En esta diapositiva lo que estoy poniendo es la ubicación del Pino, es decir, el Cerro del Pino, que lo conocemos también como el Polígono 2, que así entra en los planes de desarrollo urbano. Está, como les había platicado, entre el Distrito Federal, Valle de Chalco, La Paz, Chicoloapan e Iztapaluca. La situación es incómoda porque el Polígono 2 pertenece, en los planes de desarrollo urbano, pertenece para La Paz y para Chicoloapan. Entonces, el problema es que ninguno de los dos les da servicio, pero sí tienen los dos planes de desarrollo urbano, y de hecho en el INEGI, este último conteo, dos de estas colonias, que se llaman la colonia El Pino, parte del cerro, están contadas 2 veces en el censo. Una vez. ¿Es Jico? Sí, así es. Del lado izquierdo es el volcán de Jico. Sí. Que es parte de Valle de Chalco. Alcanza a estar en parte de Valle de Chalco. Valle de Chalco, sí, no es, el Polígono 2 no está dentro de los planes de desarrollo urbano de Chalco, pero sí dentro de La Paz y de Chicoloapan. Y curiosamente, el Polígono 2, que siempre ha pertenecido a Chicoloapan, no tiene ningún contacto físico con su municipio. O sea, literalmente está cortando el cerro. Tienen una pregunta, ¿qué parámetros tomaste para definir tu zona de trabajo? Más adelante se las voy a explicar, prometo llegar ahí. Digamos que esto es más bien para que se ubiquen, ¿no? Prometo explicar por qué llegué aquí y cómo llegué aquí. Es lo interesante de lo que vamos a exponer más adelante. Si se fijan,
Las viviendas están en terrenos muy inclinados, terrenos con difícil construcción, de pendientes pronunciadas. Donde dice zona de alto riesgo, esta casa fue literalmente hundida por el lodo. Cada vez que llueve, se arrastra la tierra. Esa que se ve como raro, que es como un entrepiso, realmente es el segundo piso. La casa, el puro lodo, cuando llueve, la casa le enterró 1,80 m. El puro lodo. Tuve que hacer alguna remodelación dentro de esa casa, porque la casa, por ejemplo, se estaba vendiendo ese muro, que era la única manera de entrar por esa casa es por la casa de al lado. Así hay, en estos ejemplos hay muchísimos ejemplos de casa. Lo que ven arriba de la colonia El Pino, eso que alcanzan ustedes a distinguir, es parte de una escuela y un mercado, lo cual, bueno, tenemos que también ayudar a organizar. Otra de las cosas que le platico hasta a mis alumnos es: yo no sé mucho de urbanización, sin embargo, sobre la marcha se vuelve uno topógrafo, urbanista, arquitecto, carpintero, ferrero, geógrafo y confidente. Es impresionante todo lo que se puede hacer en una colonia como un cerro. Digo, hace falta todo. Y le platico que se vuelve uno de todo porque lamentablemente en estas colonias, pensando que la gente no puede pagar, no hay psicólogos, no hay médicos, no hay ningún profesionista, hacen falta contadores. Entonces, la idea de que estas colonias no pueden ofrecer trabajo, yo creo que es una idea muy errónea, y yo creo que están muy abandonadas en ese sentido. Sin embargo, yo creo que es un buen intento. Tenemos que empezar a preocuparnos por estas colonias, sabiendo que además el 60% de nuestro país está en pobreza extrema. Quiere decir que no nada más es esta colonia, sino muchas colonias. A mí me ha tocado también trabajar en Morelos, y alrededor de todos los pueblos de Morelos están en estas condiciones. Allí es diferente los terrenos, porque el agua en algunas secciones el nivel creativo es muy alto. Entonces me he vuelto un técnico especialista en esto, por hacer el destino, así que he aprendido a resolverlo. Estas son las tipologías de la vivienda que encontré en muchas de las colonias. Esto es lo que he aprendido con la práctica. Si se fijan, hay un esquema que tengo en C, otro en L y en otro en I. De hecho, les puse dos números: etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Por qué es importante? Porque las personas construyen en este orden. Yo no entendía mucho hasta que empecé a trabajar en estas colonias. Si se fijan, en la etapa 1, construyen el cuarto en la esquina. De hecho, conforme van construyendo este cuarto, la etapa 1, se queda sin ventanas y se queda sin ventilación alguna. Por lo tanto, tratar de componer estos esquemas se volvía muy complejo. Pero ¿por qué entonces, si sabían ellos que este cuadro o que este cuarto iba a quedar oscuras, por qué lo construyen? Preguntando entre ellos les dije, ¿por qué construyen ahí? Y era una solución sencilla. Este cuarto divide dos terrenos, el del fondo y el del lado. Por lo tanto, el de la etapa 2 dividía el terreno del lado y el del lado derecho o izquierdo, dependiendo de su caso. Entonces, estos dos cuartos delimitan el terreno. La etapa número 3 delimita ya el terreno de enfrente, en el esquema en L. Y en el esquema en I, simplemente es cuando ellos van construyendo y van haciendo la casa solamente en una dirección, lo que nos lo están viendo en la casa que está hundida del recurso. El anterior, ya se fijaron que el primer piso queda totalmente hundido por el lodo. Y entonces dejan que la casa quede en I para que no tenga problemas de ventilación de luz, pero se vuelve nada más una casa de 2 pisos en esa forma. Eso fue lo que aprendí conforme lo iba construyendo ahí. En el caso de la etapa 4, casi siempre es un cuarto que va arriba, o del patio, o del garage, o del estacionamiento, y ya siempre es un segundo piso. Se sigue conservando el esquema del patio del centro, pero se sacrifica siempre un espacio que es en las esquinas, y se vuelve muy complejo. Cuando me piden componer estas casas, es difícil, porque una de las condiciones que yo le pongo hasta con quien trabaja conmigo es imposible, no se puede y está prohibido tirar un muro, una losa o lo que fuera, hasta una maceta, porque al final de cuentas, para las personas
una losa de 3,000 pesos puede significar 1 o 2 años de trabajo. Entonces, cuando uno le tira una losa, lo que a mí me incomoda porque no le entra luz, uno no le está tirando 3,000 pesos o 10,000 pesos en la losa, sino le está tirando 2 o 3 años de vida. Por lo tanto, está prohibido tirar las cosas. Tenemos que arreglar las cosas de tal forma en que, sin tener que gastar más, se pueda componer. Procurar que ellos jamás gasten. Siempre las casas los van a ver muy seguido en obra negra. Esto es un esquema rápido de la morfología de los terrenos. Un esquema muy rápido. Digamos que las pendientes, algunas cosas son planas, ¿no? Otros las casas pueden estar arriba, como en donde dice PA1, y la calle es muy abajo. En PA2, las casas están abajo, a nivel, pero tienen un barranco, y terminan aplanando. En las que serían PB1, están al mismo nivel de la calle, pero tienen un barranco después de la casa, entonces la terminan rellenando los terrenos. En PB2, la calle está arriba y las casas están abajo. Esto es bien importante porque las casas que suelen más difícil construir son las que están abajo de la pendiente, sobre todo por cuestiones de instalaciones sanitarias. Es decir, cuando la casa está arriba, pues bajar las instalaciones hacia la calle es muy sencillo, pero cuando están abajo, pues construyes ahí y pones la instalación sanitaria y todo el drenaje le va a la casa de abajo. Entonces, construir en estas condiciones vuelve realmente complejo, de tal forma que hay que ingeniárselas. Otros, al estar tan en pendiente, algunos tienen barrancos de 15 metros, rellenan los 15 metros. El relleno de los 15 metros puede salir más caro que la casa en sí. Es muy complicado, entonces hay que comérselas ingeniando, y por eso es que me funcionaron identificar la morfología del terreno me ayudó a después ir haciendo el proyecto. Esta diapositiva me va a tener que brincar por cuestiones del audio, y ahora sí, la pregunta que me estaban haciendo, que me han hecho durante 15 años, es interesantísima, es la oficina que tengo. Y a diferencia, igual que muchos arquitectos conocidos por ustedes, yo también tengo mi oficina, y les voy a presentar mi oficina. Esta es mi oficina. Mi oficina, la Caribe, en 1983 la sigo teniendo, de hecho la sigo ocupando para trabajar en estas colonias. Ahora ya tengo un coche más reciente, me ha ido bien, pero la sigo ocupando para trabajar en estas colonias. ¿Qué necesitaba yo de oficina? Bueno, en principio, pues el auto, una computadora portátil, un celular que funciona como un secretario, ¿no? Al final de cuentas un secretario, y una impresora. ¿Qué es lo que entendí que tiene que tener el auto? Algo que debe de contar el auto es con un encendedor, porque ahí se adapta un encendedor para que tengan dos corrientes que se puedan conectar de alguna forma los enchufes para la lab y para la impresora. Y en la cajuela de atrás la abría, literalmente la abría para que quedara la tabla de la Caribe, y entonces en la tabla ponía la lab y abajo en la cajuela ponía la impresora. Entonces cuando llegaban los clientes, de alguna manera podía resolverles el proyecto y de una vez se los daba impreso. Entonces, de alguna manera, esa era mi oficina. Yo ahora pongo a los que me ayudan, con esta Caribe me ponía frente de un tianguis, ponía una manta que decía soy arquitecto y mi teléfono. Es lo que ponía yo en la Caribe. ¿Cómo llegué aquí a trabajar? Resulta ser que salgo de la escuela, me quedo sin trabajo, me vuelvo un mini profesional, ¿no? Ni trabajaba ni estudiaba, pero era profesional. Y lo que hice fue, bueno, pues empecé a trabajar dando clases. Un día me quedo sin poder dar clases en la escuela y se me descompone la Caribe. Entonces yo con un mecánico, que fue mi amigo Francisco, llevo mi Caribe y le digo, oye, compónla, y me dice mi amigo, ¿sabes qué? Pues cada vez que la Caribe. Y dije, bueno, pues yo no tengo dinero, así que cuídala un poco, déjala ahí con un poco de conciencia. Y mi mecánico me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo te compongo la Caribe, pero tú das los planos de mi casa. Y así fue como llegué a la colonia. De alguna forma, fue un intercambio. Al yo ayudarle a mi mecánico, empecé a subir al lugar que le estaba yo presentando. Entonces,
no fue exactamente como que lo haya escogido, sino fue parte de una acción que, si lo quieren ver, sí fue algo fortuito, si lo quieren ver por algún lado, pero por otro lado, cuando yo empecé a ver la necesidad del arquitecto ahí, para mí fue una fuente laboral. ¿Cómo empecé ahí? Bueno, iba yo llegando a la colonia, veían que iba yo trabajando en la casa del señor Francisco, y la gente se iba acercando y me preguntaba, oiga, ¿usted es arquitecto? Y yo decía, pues que sí. Hasta la fecha nadie me ha preguntado si tengo la profesional, pero yo soy arquitecto. Igual puedo ser el carpintero, ¿no? No podría ser lo del cartero y también soy arquitecto. Hasta la fecha nadie me pregunta nada, pero confían en mi palabra. Eso es algo interesante. Entonces la gente me preguntaba y yo decía, bueno, sí lo soy. Y me decía, no, ¿yo puedes venir a ver mi casa? Pues iba, ¿no? Les daba una solución. Llegaba otra persona y me decía, oye, ¿puedes venir a ver mi patio? Pues iba y les daba otra solución. Con decirles que tengo casas que han sido construidas con el dedo más que con un lápiz, porque les iba señalando qué es lo que tenían que ir construyendo. Así que después de un año de trabajar de gratis, porque no les cobraba nada, ya llegaba yo con la Caribe, veían subir la Caribe, y ya tenía yo fila enfrente de la casa de Juan esperando para ser consultado. Entonces llegó un momento que dije, pues tengo que cobrar, porque si no, yo llegaba a las 8 y salía a las 8 de la noche, molido, porque además la zona es súper difícil de caminarla, entonces dije, no, pues tengo que cobrar, definitivamente tengo que cobrar, ¿no? Pero esta es mi oficina, hasta la fecha la tengo, y es una muy buena oficina. Y estos son mis compañeros de trabajo. Hasta la fecha sigo trabajando con ellos después de 15 años. La colonia no ha cambiado mucho, como ven, estas fotos son recientes. Y mi segunda oficina está arriba de la casa de materiales. Si se fijan, de hecho, yo puse una lona arriba donde dice mejora tu casa. 3 casitas, que eso era el logotipo que he tenido durante 15 años. Pero esta es mi segunda oficina. ¿Dónde nace esta segunda oficina? Porque esta casa de materiales está enfrente del tianguis donde yo ponía con la Caribe. Entonces el señor de la casa de materiales me dice, oye, pues estás en el sol, ¿no? Te presto el puerto de arriba donde está la manta, entonces vente a trabajar conmigo. Y dije, bueno, entonces yo entraba por la puertecita negra, y me subí literalmente, y lo que hacíamos es que la gente enfrente del tianguis subía conmigo, yo les daba una propuesta y lo bajaba con el señor de materiales, digo, aprovechando que estaban ahí, que le compraran al señor de los materiales. El señor de los materiales me los mandaba a mí, entonces era un buen intercambio de negocios. Esto lo hice yo en el 2004, si se fijan es el mismo esquema que la farmacia de los Simi. El primer Simi nace en el 2007 aproximadamente, así que yo me puse 4 años antes que naciera el doctor Simi. Pero el esquema es el mismo. El esquema es el mismo. ¿Y dónde me podían conseguir? ¿Dónde me podían encontrar más fácilmente? Pues en la casa de materiales. La gente pregunta ahí. Y después empezó a hacer una oficina para todo el mundo, porque entonces dejaron ahí los teléfonos, los albañiles, los carpinteros, los herreros, y de repente ahí nos encontrábamos todos a las 6 de la tarde, pues platicando y haciendo más cosas ahí. Nos juntábamos como los fines de semana hasta para comer, ¿no? El albañil y carpintero, el señor de la casa de materiales se llama Don José, y hasta la fecha seguimos hablando y seguimos trabajando juntos. Van a encontrar el albañil y carpintero, que bueno, es el señor Julián, y el señor César también, que bueno, también con ellos sigo trabajando. Y el señor Agustín, que es un señor herrero, que bueno, entre nosotros 3 nos intercambiamos las cosas. Hay veces, por ejemplo, que las personas no pueden pagarnos, entonces lo que hacemos es intercambiar productos o intercambiar servicios. Por ejemplo, el herrero me pedía los planos de su casa, hice los planos de su casa, él no tenía lana en ese momento, entonces me dio una puerta, esa puerta se la vendí a un vecino, y entonces el vecino me pagó. Ese fue un ejemplo de muchos. El albañil no tenía dinero, entonces hice exactamente lo mismo. Este albañil fue y trabajó para mi amigo Fran, y Fran me paga a mí. El carpintero fue exactamente lo mismo. Y yo creo que el mejor de todos, y que lamentablemente no tengo foto, es el señor cartero. El señor cartero me hizo el favor más grande que pudo haber existido, uno de los favores más grandes que pudo haber existido en esta colonia. Repartir propagandas aquí y publicidad era impresionantemente difícil, pero impresionantemente difícil. Entonces yo le dije al cartero, tú repartes mis propagandas y yo te hago tu casa. El señor repartió 10,000 propagandas y yo tuve
prácticamente 200 casas que de repente no me dio abasto. Dije, no lo vuelvas a hacer porque no tenía manera de resolverlo. Entonces el señor cartero me decía, el señor cartero, ¿cómo le pago? Dije, no, mejor ya ni lo intentamos porque todo lo va a quedar a deber. Mejor iba a quedar a deber el señor cartero. Dije, mejor no hagamos cuentas. Pero el señor me hizo una cosa maravillosa. Y el otro que me ayudó muchísimo fue el padre de la iglesia. Porque entonces fui con el padrecito, le di para la limosna y le dije que después de cada misa los domingos le avisara que yo estaba ahí, que fuera el arquitecto de la colonia, y también funcionó mucho y no lo volví a hacer después de 3 veces. Porque tenía ya de repente mucha gente y todo el mundo yo estaba fuera de la iglesia esperando al padrecito, ya tenía yo una fila después saliendo de la iglesia. Entonces, la iglesia de la colonia es verdaderamente un negocio, y más si el padrecito te promociona, es verdaderamente formidable. Mi publicidad. Cuando yo llegué a la colonia tenía que publicitarme de algo, porque bueno, llegas y dices, pues, por más que levantes la mano, no van a saber que tú eres arquitecto, así que me publicité. Esta es mi propaganda. Ahorita ya es diferente la propaganda. Esta fue la primera propaganda que digamos, repartí o aventé en las casas. Esta propaganda yo la repartí de casa por casa. En algunas ocasiones pensaban que les iba a quitar el terreno. Ellos creían que yo era del municipio y pensaban que venía a recoger el terreno. Ya cuando les daba mi propaganda, se daban cuenta pues, que era arquitecto. Entonces me llegaban a preguntar, oye, ¿y qué es un arquitecto aquí? Le dije lo mismo que usted, trabajando. El único que puedo hacer, porque no sé hacer otra cosa, ¿no? Así que me vine a trabajar para acá. Y lo que hice en las propagandas, ahora ya las he modificado, cualquier diseñador gráfico me hubiera regañado, pero lo que hice en las propagandas fue poner qué es lo que hago. Lo que inventé fue entonces este sistema de consultas que es de 300 pesos. Y lo que yo hago es ir a tu domicilio, te doy la consulta, 300 pesos. ¿Cómo es que definiste el valor de tu consulta? ¿Puedes mencionar ahí la Ok, sí, claro. ¿Cómo definir el valor de mi consulta? Más o menos, esa es una pregunta que muchos alumnos me hacen, ¿cómo defino los precios de mi trabajo y de las consultas? Mira, cuando es una consulta nueva, yo tengo que viajar en coche, más o menos calculo mi gasto de gasolina en el coche, que puedo estar con ellos 1 hora, y mi gasto de flores. Si tú más o menos calculas que puedes gastar 50 pesos de gasolina de coche, más que tal vez tú trabajas por 150 pesos, por decirlo así, la hora como arquitecto, y empiezan a salir tu consulta. Ahora, dependiendo, si la persona ya te mandó a hacer un proyecto, puede ser que la consulta no la cobres en 300 pesos, y la puedes cobrar más barato. Hay veces también que si vas por varias consultas, no necesariamente cobras 300 pesos por cada consulta, puedes irlo como bajando o puedes ir como acoplándote a las personas. Pero cuando me hacían ir por una sola consulta, sí tenía que cobrar cuando menos mis gastos operativos más mi tiempo. Cuando me hablaban, oye, puedes venir por la casa, puedes venir a la casa a resolver algún problema o proyecto, les decía desde el principio, sí, pero te cobro 300 pesos por teléfono. Es decir, desde el teléfono se los decía. Esto debido a que el arquitecto tiene la mala costumbre a ir, dar un comentario y el cliente te dice pues muchas gracias, y cuando tú le dices el comentario ya se quedaron con la idea. Yo lo que les explico es que en este caso me manejo como médico. El médico va, te das una consulta y no espera que te cures para cobrarte. O sea, cobras independientemente de que esté en el proceso de la curación, y una casa es semejante. Entonces lo que hago es cobrar una consulta como cualquier profesional, como cualquier abogado, como cualquier dentista, como cualquier médico, y se los explico desde el teléfono. De estas propagandas hubo un dato curioso, aunque les decía yo que la primera propaganda que hice decía arquitecto, donde ven en la parte izquierda, en la parte derecha, donde dice arquitecto de Mora Torres, decía que yo lo puse como arquitecto de Mora Torres y lo de bonito y barato lo puse abajo, y después lo corregí y lo puse arriba, porque si no decía arquitecto de Mora Torres bonito y barato.
Pues había que corregirlo un poco porque si no, ya no parecía el arquitecto. ¿Tienen otra pregunta? Sí. ¿Cierto? ¿Cómo resolviste el problema de drenaje cuando la calle está arriba de la casa? Cuando la casa está hundida o cuando la calle está arriba de la casa. Fosa séptica. Es un sistema bastante complejo de fosa séptica. La fosa séptica tradicional tiene sus pros y sus contras. Antes de que yo llegara, ellos me mandaban a grietas. Pero la bronca de una grieta es que funciona muy bien la grieta en tu casa, pero no sabes en qué casa sale. Entonces, lo que hice fue un sistema de fosa séptica bastante moderno, diría yo, donde pudiera entrar un bacto o la cajetilla y pudieran llevarlo a la calle y de ahí desplazarlo. Pero es un sistema de fosas sépticas. No hay otra solución. En zonas que hay mucha agua o que son lacustres, que tenemos el agua a un nivel freático muy alto, ese es un problema también porque el agua o el nivel freático le podría entrar a la fosa séptica. Entonces tuve que hacer otro diseño de fosa séptica diferente, ¿no? Donde no le entrara agua. Y en este detalle de fosa séptica, que es una tierra muy dura, ahí la bronca es que se filtrara la tierra sin tener que dañar nada. Entonces, solamente con fosas sépticas y procurar que después de cada 6 meses, un año, esa fosa séptica se fuera limpiando. Porque jamás, en esta colonia les puedo asegurar que es muy probable que jamás entre el drenaje. El tipo de la zona que es, por un lado. Por otro lado, sería costosísimo hacerlo. Y por otro lado, la pendiente es tan alta en muchos lugares que sería muy difícil que entrara el drenaje. Por lo tanto, así va a ser. La otra pregunta que siempre me hacen es si tienen agua potable o no tienen agua potable. Entonces todo es con pipas. Así que se tienen que hacer cisternas grandes como para que quepa una pipa. Hay que también poner siempre en todas las casas este sistema de recolección de agua pluvial, porque una pipa vale alrededor de 800 pesos. Y una pipa dura para una familia de 4 o 5 personas dura 15 días. Entonces pueden gastar ellos un promedio de 1,000 pesos en agua. Lo que nosotros gastamos, para que tengan una idea, 150 o 200 pesos bimestrales, cuando ellos pueden gastar 1,000 pesos mensuales en agua. Así que se tiene que utilizar 3 veces el agua si es posible, ¿no? Hasta para aplacar la tierra. Así como, regresando al tema, así como hice esta propaganda, destruí la propaganda, yo mismo la distribuí, utilicé la Caribe, como les decía, la promoción de las iglesias, y es algo que también funcionó bastante, que hice bolsas de mandado que las regalaba en los materiales de construcción, literalmente bolsas de mandado. Al principio me quedaban mal porque la pintura se les caía en las bolsas, pero bueno, cuando menos iba mi nombre y mi teléfono, pero funcionaban, al menos al principio. Otra cosa muy curiosa es que regalaba papel de las tortillas con mi teléfono y mi nombre, con el que vuelven las tortillas. Hice muchas cosas muy raras en la colonia. Regalé escobas, y bueno, mucha propaganda. Esta misma propaganda o esta misma lona en la piscina de la casa de materiales. Pero llegué a regalar gorritas de papel, estas que daban en los estadios, que me volé la idea, y les ponía mi nombre y mi teléfono. Entonces iban con su gorrita, ¿no? Hice muchas prácticas de publicidad. Y créanme que después de esto me di cuenta que en las universidades te enseñan todo, menos hacer esto. ¿Qué haces cuando sales de la escuela? No tienes idea. No tienes idea. Pero bueno, digamos que después de 15 años ya sé cómo hacer una bolsa de mandado con buena publicidad. ¿Cómo cobrar? Esa es una de las preguntas que todos mis alumnos me hacen, porque en las escuelas también te preguntan, como profesor, nadie te dice cómo cobrar. Y se vuelve bien difícil, porque entonces tú los alumnos salen de la escuela y bueno, ¿cómo cobro? Es más, o cómo hago mi currículum. O la otra es, ¿cómo llego a una oficina y digo, yo lo hice? En ninguna universidad particular o de gobierno te enseñan cómo cobrar, ni siquiera tienes idea de si es por metro cuadrado, si tiene que ser por proyecto, o si me cae bien la gente, o si no me cae bien, o si es en la Roma, o si es, ¿cómo cobro? O sea, en base a qué cobro, si tengo tabulador o no tengo tabulador, ¿cómo cobrar? Y si tienen más dudas, pregúntenle a sus profesores, sería interesante preguntarles a otros profesores cómo cobran, o si no cobran.
o si no trabajan. Y eso sería interesante preguntar. Y así es como cobro. ¿Qué es lo que hago? Tengo como concepto una consulta que es 300, 400 pesos, como les decía, dependiendo de mi gasto operativo. ¿Y qué es lo que hago? Yo cobro 2,000 pesos por un proyecto arquitectónico. Parece poco. Sí, efectivamente parece poco. Sin embargo, cuando ustedes empiezan a hacer las cuentas de todos los planos, ya no es tan poco. ¿Por qué hice esta como desglose de planos? Si se fijan, el arquitectónico vale 2,000 pesos, el de instalaciones hidráulicas y sanitarias vale 1,500, el eléctrico vale 2,000 pesos, el de albañilería vale 1,000 pesos, el de cimentación vale 1,500, el de estructuras vale 1,500 y otro, dependiendo de la categoría o lo complicado o complejo del proyecto, podría tener otro valor. Si ustedes suman todo esto, alrededor de 10,000 pesos, un poco más. Y estoy hablando de personas de escasos recursos. Pocas veces me han pedido todo el proyecto completo, pero además el hecho de desglosarlo es que no hace que la persona lo pague de golpe, o el típico dame 50 y 50, ¿no? Al contrario, les permites de alguna manera que ellos tengan la flexibilidad de pedir todo lo que ellos quieren. Además, en estas colonias de escasos recursos y hasta de clase media, yo la verdad es que ahora he trabajado para gentes con mucho dinero y aún así nada más me dicen yo quiero un plano arquitectónico, y es gente que y su nivel socioeconómico es mucho más alto que el mío, créanme, y de todos nada más quieren un plan. Entonces yo les vendo nada más un plan. Y en estas colonias de escasos recursos, por ejemplo, muchos son albañiles, entonces no les interesa toda una albañilería, no se los vendo. Muchos de ellos son eléctricos, quieren un plano eléctrico, pues no se los vendo. Algunos de ellos son plomeros, pues no se los vendo. Entonces muchos de ellos me dicen, nada más quiero el diseño de la casa habitación, te lo vendo, ¿no? Es lo que necesitas. Lo que hice fue entonces abrir como una especie de archivo que fui aprendiendo cuando estuve estudiando la maestría, y ahora ya lo sistematicé bastante mejor. ¿Pregunta? No, gracias. ¿Qué fue lo que hice? En la primera visita, que era de 300, 400 pesos, dependiendo de la distancia y el costo, si hacía la entrevista, la consulta, si les parecía que sí debían continuar con el proyecto, llegaba una segunda visita. Si no, me daban los 300 pesos y todos éramos felices. En la segunda visita, como ya teníamos una entrevista y una consulta, yo podía llegar a la segunda visita con un anteproyecto. Ya les daba yo una idea de lo que ellos necesitaban. En una tercera visita, yo he hecho la corrección y les cobraba otros 600 pesos, por decirlo así. Y en la cuarta visita era la entrega. Estas visitas pueden ser por quincena, pueden ser por meses o pueden ser por semestres, dependiendo de lo que las personas en ese momento puedan pagar. Si nada más fuera por una persona, dirían, bueno, a lo mejor no funciona, pero cuando voy a este tipo de situaciones, casi siempre voy por 3 o 4 personas. Entonces, más o menos hagan una idea. Si voy por 3 personas y 3 personas me pagan 300 pesos, yo en un día gané 900 pesos. O sea, tampoco gano poco. Si me piden, yo hago un diseño de una casa ya con práctica, lo puedo hacer una casa por semana. Entonces, más o menos, otra pregunta que me hacen es, ¿cuánto ganas en estas colonias? ¿No? Yo nada más trabajo en estas colonias 2 o 3 veces a la semana, de preferencia jueves, viernes y sábado, o viernes, sábado y domingo. Mi sueldo de ahí aproximadamente es entre 8 y 12 mil pesos. Y nada más trabajo estos días. Cuando trabajaba todo el tiempo aquí, antes de entrar a la maestría, yo ganaba alrededor entre 15 y 17 mil pesos mensuales en estas colonias, más o menos. De hecho, cuando me ofrecen la maestría, lo primero que les dije es, si no hay beca, ¿para qué voy? Porque yo gano 17 mil pesos allá, a mí no me interesa si yo gano dinero allá. Entonces, trabajando todos los días, yo ganaba 17 mil pesos en estas colonias, y ahora cada vez que me quedo sin trabajo, regreso a trabajar a Chicolapan. Y no nada más a Chicolapan, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Reyes de la Paz, Cuernavaca. Entonces, yo sé que de esto se puede vivir y se puede vivir bien. Claro, de este tipo de lugares
No, siempre estoy involucrado en la ejecución de los proyectos. Siempre estoy involucrado. De hecho, de ahí viene que haya construido. Por ejemplo, de estas 500 casas que he dado asesoría, tanto técnica como de construcción, estoy involucrado. Prácticamente de estas 500 casas que he trabajado ahí, se podría decir que por lo menos 400 he tenido que involucrar con construcción. Las otras 100, de alguna manera, nada más en el asesoramiento de ciertas cosas que ellos me piden. Losas, cimentación o alguna pregunta muy en específico. Pero en la mayoría siempre estoy ahí. ¿Y ellos trabajan, ellos construyen o contratan a personas? De las dos. Creo que... Repite la pregunta, porque ellos no están. Aunque me preguntaban si yo participo siempre, me preguntaban si participo siempre en la construcción de los diseños que yo hago. Sí, siempre participo en la construcción. Les decía yo que de las 500 casas, por lo menos 400 me ha tocado dirigir en su mayoría, y las otras 100 son consultas. Cuando yo les doy los planos y me dicen, oiga, ya tengo los planos, pero tengo alguna duda de construcción, voy y les cobro 300 pesos la consulta como cualquier médico. Entonces, sí me involucro, siempre estoy involucrado en la construcción de todo lo que diseño, siempre. Primero porque siempre hay dudas, ¿no? Siempre suceden dudas. Y aunque muchos de ellos son albañiles, créanme que también del 100% de los casos que yo he dado planos, cuando menos un 90% son modificados. Casi nunca son llevados, mis planos son una idea de lo que puede hacer el poblador con su casa, pero siempre hay algo que ven en la tele que puede ser modificable, ¿no? Entonces, son bastante modificados. La mayoría de ellos son autoconstrucción y otros son autoproducción. Creo que a lo mejor en algún momento Jorge o Enrique Ortiz les han platicado acerca de los diferentes conceptos. Entonces, la mayoría son autoconstructores o autoproductores, ¿no? Prácticamente es muy difícil que contraten un arquitecto para que les lleve la obra. En el 99% son autoconstructores o autoproductores. Pregunta Magali de Conavi. ¿Cobran 2,000 por el proyecto, pero se cobran además la supervisión de obra? Sí. ¿Repito la pregunta? Ok, la pregunta de Magali, y obviamente su respuesta es sí, cobro el proyecto arquitectónico y después cobro las supervisiones. Si necesitan que vaya varias veces, yo les cobro varias veces, las que sean necesarias, ¿no? Si nada más quieren el proyecto, pues nada más les cobro el proyecto. Blanca, ¿tienes algún precio fijo o dependiendo del lugar, colonia o municipio, cambia el precio? Sí, si tengo algún precio fijo para todos o depende del lugar, colonia o municipio, depende de la colonia y municipio, ¿sí? Digamos que para las personas de escasos recursos tengo como tabulador, pero si me preguntan que si voy a construir en Polanco, les juro que tengo otro. Les prometo que tengo otro, ¿sí? Alguna vez me tocó hace como 2 años, me tocó trabajar directamente con Slim y créanme que no les di el tabulador de Chicolapa. Eso se lo puedo asegurar. Pero mi principal trabajo ha sido para trabajar para personas de escasos recursos. Para las personas que he trabajado de clase media alta, ellos la mayoría de las veces me quedan a deber algo del proyecto. Las personas de escasos recursos ni una sola vez me han quedado de ver absolutamente nada. Al contrario, me ha tocado que no hablen por teléfono y me digan o viene por su dinero o me lo gasto. Entonces me acarrean para ir por el dinero. O sea, créanme que es al revés. Por eso entendí cómo funciona estos mecanismos como Electra, porque Electra se basa bajo la palabra del poblador. Y hay algo que aprendí también en estas colonias, es que la palabra del poblador es muy importante. La palabra es la palabra. Y aprendí entonces, un día platicando con el señor Slim y su yerno, les dije, los contratos existen porque no se cree en la palabra. Y ese dicho me lo dijeron precisamente en las colonias populares. Pero es bien raro, es una situación difícil, pero es muy cierta. Y lo que aprendí después con la práctica es,
que las colonias populares avanzan porque están unidos y las colonias de clase media no están unidas, entonces tienden a avanzar más lentamente o a descomponerse. Entonces, esa es la diferencia entre una clase y la otra. Se vuelve muy difícil y es un fenómeno bastante observable. Si se fijan en las unidades que dieron Infonavit, Ocovista, CTM, muchas de ellas se descomponen y son de clase media, mientras que las colonias populares prácticamente todas se componen. Pueden tardar 30, 40 o 50 años, pero terminan bien, y otras van en picada. Y supuestamente la clase media, con un nivel educativo más alto, no funciona. Esta es como yo cobro, y esto es como yo entrego los proyectos. He ido mejorando mis proyectos, créanme que con el tiempo entregaba casi siempre cosas casi en servilletas, ¿no? Pero aunque además las entregaba en servilletas porque la gente quería una solución rápida, entonces había veces que la solución la tenía que dibujar en la arena y yo vale, o sea, hay que construirla porque se estaba colando en ese momento. Entonces, de repente llegaba a entregar cosas que tienen que ser rápidas. Pero ahora mis proyectos se entregan ya hasta con cosas en computadora, ¿no? Antes tenía que dibujarlas a mano, pero bueno, con el tiempo no va aprendiendo. Y ahora los entrego así. Si se fijan, a diferencia de todo lo que les enseñan en la escuela, hago todo lo contrario. Todo lo contrario. Si se fijan, donde tengo tipo 2, que es una de las casas que he construido, lo que les enseño ahí es cómo tienen que construir su casa, la diapositiva que tienen del otro lado. Lo que hago es, como irles diciendo, la casita implica un simbolito que escribo ahí, la taza de baño implica la fosa séptica, la gota implica dónde va la cisterna. Entonces, a través de puros simbolitos, te voy explicando también dónde va la escalera. Creo que queda como bastante entendible en el esquema. Si no mal entiendo, si no, pregúntenme. Pero durante años lo he ido corrigiendo. Durante 15 años he llegado a esto. Y si se fijan en los planos, pongo los números en que tienen que ir construyendo y además en los otros planos como dibujitos isométricos. También voy explicando cómo tienen que ir construyendo y en qué orden. Hay algo bien interesante que todo el mundo me pregunta es, ¿y los ejes, si son arquitectos, ¿no? si llegan a estudiar esto por formación, y los ejes, y las gotas, y los símbolos, no están? Efectivamente no están. Y les voy a platicar por qué. Cada cuadrito mide medio metro. Los cuadritos miden 1 metro. ¿Sí me explico? Es escala 1 a 100. Y es bien simple. Si se fijan, en la parte de abajo de los esquemas tengo una regla. La regla está a escala. Y está todo escala 1 a 100. Por lo tanto, si tienen alguna duda, pueden arrancar la regla y pueden medirlo ahí. No necesitan cotas. Y tampoco necesitan ejes. Esos símbolos son para nosotros. Y se ven bonitos en nuestros planos. Pero constructivamente no son muy útiles. Ni estorban en la hoja. Aunque estas hojas las entrego en un tamaño carta. Entonces, para muchos de ellos que son plomeros o albañiles o demás, pues fue muy práctico ponerle la regla abajo de la hoja. Pueden medirlo sin ningún problema. Y además los cuadritos están en calor 100. Y si no, pueden sacar su flexómetro o pueden llevarse una regla de plástico y en automático saber cuánto mide cada cosa. Y visualmente, aunque no sepas mucho de medidas, entiendes literalmente lo que tienes que construir. Y no tienes que explicarle. Y las personas no necesitan las cuotas, que puede hacerte con un poco ruido cuando no entiendes nada de arquitectura. Pero si la ama de casa me pregunta cuánto mide mi cuarto, se pone a contar cuadritos y saben automáticamente cuánto mide su cuarto, con mi ayuda o sin mi ayuda. Lo he ido mejorando, con el tiempo he ido quedando cada vez mejor. Sí. Ulises pregunta, ¿estos planos son aceptados por el municipio o haces un plano convencional para ellos? Estos planos son para nosotros. Me preguntan que si estos planos son aceptados en el municipio o si son planos convencionales para la colonia. En el municipio, si yo les llevo esto, créanme, jamás me los van a aceptar. En el municipio me van a poner una cara de no entendí nada, ¿no? Pero hasta ellos me van a comprar el proyecto, créanme, ¿no? Pero en el municipio tienes que entregar las cosas normales. Es decir, en el municipio si entregas con ejes,
cuotas, pie de página como deben de ir, los alineamientos como deben de ir, pero para la gente que construye en las colonias de escasos recursos, en general, el municipio ni siquiera va a ver si estás construyendo. Es una colonia de escasos recursos en donde, por lo general, pues no hay inspectores de obra, no hay quien esté checando si tienes la licencia o no. Construyen. Lamentablemente en México, primero se pide perdón, ¿no? Y después se pide permiso. Así como cuando estás manejando, que primero tienes licencia y después te enseñan a manejar. Aquí es igual. Aquí primero invades y después te dicen regulariza. Entonces, con esto construyes, con estos planos construyes, y cuando piden la regularización, hacemos los planos bien. No sé, esa es mi intención. Creo que son como dos planos diferentes. Siempre funcionan mejor estos. Siempre. Lo he aprendido durante 15 años que estos sí funcionan. Si se fijan, es la segunda manera de construir, la segunda etapa y el segundo piso. ¿Sí? Ahora ya los entrego hasta con formas isométricos y de estudios. Y estos mapas me funcionan muy bien, aparte de que son muy llamativos. Pareciera que son muy complejos en hacerlos, pero en realidad cuando uno ya le agarra práctica a los programas de diseño, no es tan complejo. Al contrario, te facilita muchas cosas. Pero ya implica que hasta sin nombres puedes entender perfectamente bien de qué espacio estamos hablando. Entonces ya se entregan mejor los proyectos, ya tengo como una manera más esquemática de entregar esto y la gente puede ubicarse. Yo les digo a mis alumnos que si quieren hacer trampa para vender algo, hagan los muebles más chicos. Las personas o los pobladores que no entendemos o que no entienden de arquitectura, si tú los haces una manera de medir sus espacios es con los muebles. Si ellos ven que entra una cama matrimonial y queda espacio, para ellos está bien diseñado. Si tú haces una cama matrimonial tipo casas Geo y no cabe, no entienden por qué. Y en muchas de estas casas, tipo casas Geo, los espacios son de 270 por 250 y cabe una cama matrimonial, una tele, un closet y hasta el coche. Lo que hacen ellos es que mandan a hacer muebles especiales para estas casas. Entonces recortan la cama, la meten, y por eso es que te prohíben llevar o cámaras hasta escalímetros y mucho menos flexómetros, ¿no? Para que no midas el espacio y sobre todo no midas la cama, que es lo que te da el espacio. Isabel pregunta que cuánto está valorado este proyecto. Me pregunta Elizabeth que en cuánto está valorado un proyecto. Yo esto entrego por 2,000 pesos. Ahora, si la pregunta es ¿cuánto costaría construirlo, este proyecto? Como son proyectos a largo plazo, es difícil calcular costos. Voy a dar una aproximación. Calcular este proyecto, que es hasta de 3 niveles, podría costar alrededor de solamente 600,000 pesos. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra, es decir, la mano de obra son ellos. Entonces, si descalifican la mano de obra, puede ser mucho más barato. Tienen otra opción, además, que estas casas son construidas de puerto por puerto. Entonces, prefieren irse a zonas irregulares y ir construyendo de puerto por puerto que pedir un préstamo en el Infonavit, en donde un préstamo de 300,000 pesos puede llegar a ser de 780 o a veces 900,000 pesos. Así que mejor construyo de puerto por puerto. Yo este proyecto, como lo ven, yo lo cobro en 2,000 pesos. Me faltaron, obviamente, cortes y fachadas, que bueno, no los puse en estas diapositivas, pero también se entregan. ¿Sí? El impacto en la colonia, después de tantos años, con asistencia, creo que son las casas que yo he diseñado, que yo he ayudado a dirigir. La casa de arriba es la casa que tengo con mucho más tiempo que se ha construido. Es la primera casa y es la del señor Francisco, la de mi mecánico. Ya lleva 15 años y está ya en muchos puntos de acabado, pero lleva 17 años para ser exactos. La casa de abajo por fuera se ve acabada, aunque por dentro le hacen falta muchas cosas. Y la casa de abajo no tengo un solo plano, lo construí con el dedo. Llegaban y me preguntaban
por consultas me decían, arquitecto, ¿puede venir a ver mi casa y le pago la consulta? Claro, me decía, y me decían, ¿dónde compro el cuarto? Y le señalaba con el dedo. Ahí va el cuarto. Luego otro día hacían el cuarto y me volvían a consultar, me daban otros 300 pesos. ¿Y dónde va el baño? Y ahí va el baño. No tengo los planos. No existen los planos de esta casa. Algún día voy a entrar, siempre digo, llevo 5 años diciendo que algún día voy a entrar a medirla, pero no he ido. Pero sí se construyen las casas. Al final de cuentas gané más de 2,000 pesos, aunque me mandaban llamar más veces que se hubieran entregado los planos. Las casas que están al lado son las casas que autoconstruyen. Entonces, es con asistencia o sin asistencia. Esto es un ejemplo. Hay personas que sin asistencia del arquitecto construyen igual que uno. Hay albañiles que llevan 30 años trabajando en esta colonia y les puedo jurar que entre una casa de él y la mía, estamos igual. La construimos igual de bien. Entonces, no significa que yo sea bueno también. Hay muchos albañiles y profesionales técnicos en esto que tienen mucha experiencia. Por ejemplo, en esta casa, que es la pongo como ejemplo, la casa con asistencia sigue siendo la casa del señor Francisco. Todo está construido por ellos, la cocina está construida por ellos, la sala o el comedor que están viendo ahí también está como en doble altura, también está construido por ellos. Los acabados, la casa fue construida por albañiles, ellos le pagaban a los albañiles, pero todos los interiores son hechos por ellos. La casa que ven del lado derecho que dice sin asistencia, en la parte de arriba, esa pared y luego el cuarto miden aproximadamente alrededor de 8 metros. Lo hicieron así para emparejarse al terreno, tener la altura del terreno. Digamos que solamente fue para rellenar y poder ponerse a nivel. Si se fijan la foto abajo, es uno de los cuartos que utilizaron como búnker, les decía yo, porque al final de cuentas era tan grande la cimentación que formó un cuarto, pero se le carísimo. Fue muy caro hacer esto y me mandan llamar cuando tienen esto y después se desprende la casa. Dejo un plano para que se construya la casa. ¿Cuáles son mis conclusiones? Hay muchas, hay varias. ¿Qué pasó? Pero ahorita se hace una duda entre los muebles. Y dice que tú sugieres que los muebles sean muebles pequeños. No. Pero aquí, bueno, eso fue lo que entendieron ellos. Que ellos están entendiendo eso y están así como en la disyuntiva de por qué se hace eso como. Ok. Sí. La pregunta es que me decían que si yo hago los muebles más pequeños. No. La intención es que se hagan los muebles a la escala para no confundir a las personas que están construyendo. Cuando entregamos los proyectos, muchas veces entregamos los proyectos con los muebles fuera de escala. Y si entregan los muebles fuera de escala, las personas se pueden confundir. Se trata de que los proyectos sean siempre de escala, para que ellos puedan medir siempre sus muebles y sepan exactamente cuánto mide su espacio. De hecho, cuando estén entregando los proyectos y están con los cuadritos, pueden ellos medir con los cuadritos cuánto mide su cama. Si se fijan, cuando estábamos con los proyectos, en los mismos cuadritos se medía cuánto mide el mueble de la cocina, cuánto puede medir el mueble de la sala, cuánto puede medir el mueble de la cama y del closet. Los mismos cuadritos ayudan a poder medir los mismos muebles. Entonces, al contrario. Las conclusiones, yo tengo algo bien interesante donde dice que si los arquitectos olvidaron a las colonias populares o si las colonias populares ya fueron olvidadas por los arquitectos. Y les digo yo esto porque yo sé que no soy el único arquitecto que trabaja en estas colonias, lo que pasa es que todavía no los conozco. Espero conocerlos y que haya cada vez más. Algunos trabajan también con esto, han trabajado con esto y algunos amigos ya se dedican también a esto, pero les puedo decir que el 80% de las personas construyen sin arquitectos y el 70% de los arquitectos están desempleados o trabajan en otras cosas que no son de arquitectura. Entonces, hay una gran desconexión entre ambas cosas y sin embargo estas colonias no tienen arquitectos.
yo trabajo ahí de arquitecto, de urbanista, de topógrafo, de muchas cosas. Pero, sí es cuestión de reconectarnos con la sociedad. Y mis preguntas, como para concluir, o señalamiento para concluir, sería: ¿cuál es la participación del arquitecto en estas colonias populares? Yo creo que poca. La participación es poca. Yo creo que debería ser más difundido. Creo que a lo mejor podría ser hasta parte de una materia en alguna escuela. Creo que se les debería de preparar. ¿Qué preparación requiere el arquitecto para laborar en estas colonias populares? Primero, saber tratar a la gente. Nunca hay un trato directo o una práctica muy directa con la persona. Segundo, mercadotecnia. No sabe qué hacer, el estudiante cuando sale de la carrera no sabe qué hacer. Es más, arquitectos que están trabajando ahorita, es difícil incorporarse al mercado laboral. Entonces, mercadotecnia. Administración, yo creo que también sería muy importante que les enseñaran en la escuela. Es decir, tenemos unos huecos bastante grandes como para poder trabajar en las colonias populares. Otro, que sería, ¿qué papel juegan las universidades aquí? Muy poco. La UAM es una de las pocas universidades que juega un papel más social dentro de la población. Pero muchas de las universidades, tanto particulares como nacionales, siguen educando al arquitecto para tener los grandes proyectos. Mientras que no debe de ser así, es decir, deben de tener como varias vertientes, no nada más una. Y mientras sigan educando a los profesores, a los alumnos, para que nada más construyan hospitales, escuelas, la Torre Mayor, difícilmente el arquitecto se puede incorporar a la obra. Pues yo creo que por otro lado, que papel juegan las universidades, el mejoramiento urbano. Y el mejoramiento urbano ha quedado abandonado. El plan de desarrollo urbano existe, no es utilizado, pero existe. Está muerto para muchos, pero existe. Las universidades deben de tener más difusión acerca de estos proyectos. Yo creo que ahí tenemos que integrarnos más. A los alumnos no se les prepara para insertarse en el mercado laboral por cuenta propia. Y eso es bien cierto. En las escuelas, por ejemplo, muchas nacionales los enseñan a ser muy macheteros, pero no saben cómo poder iniciar su propio despacho, desde dónde iniciarlo. En mi caso yo lo inicié en una Caribe, pero no se les enseña cómo iniciarlo. En otras escuelas particulares son muy buenos para dirigir, pero no saben cómo hacerlo. Entonces no está como bien integrado. Si me preguntan ahora a mí dónde tengo mi despacho, cuando ya tengo un despacho o un consultorio, que es lo que yo llamo, bastante bien, digo, no es enorme, pero sí es bastante grande. Tengo ya 4 gentes trabajando para mí, que soy capaz de pagar 4 sueldos, que eso es algo importante en mi caso. He llegado a hacer ya cosas mucho más grandes con constructoras. Ya tengo un departamento de 2 recámaras, me voy a mudar a uno de 3 recámaras que adapté como oficina. Ya tengo equipos como plotter, o sea, es decir, todo esto nació de la propaganda. Otra cosa que nació entre Fran y la propaganda y el profesor Jorge Andrade, que está ahora conmigo, es que, bueno, gracias a él, ahora tengo una maestría y terminé un doctorado con las propagandas. Así que de las propagandas se puede llegar a obtener un doctorado, repartiendo propagandas. Entonces yo creo que se puede. Blanca pregunta, ¿cuánto tiempo te tardas en terminar un proyecto bien hecho y crees que los precios que das son justos a comparación de otros? ¿Cuánto tiempo me tardo me pregunta Blanca, cuánto tiempo me tardo en diseñar un proyecto como lo que señalé aquí? Y que sí creo que los precios son justos. Me puedo llegar a tardar en diseñarlo, dibujarlo, lo que ustedes vieron aquí que presenté, alrededor de una semana. Lo puedo completar. Cuando uno ya tiene práctica, lo va haciendo uno cada vez más rápido, por un lado. Por otro lado, también ya tengo gente que me ayude, soy tramposo. Entonces ya puedo contratar a un dibujante que lo haga, ¿no? Antes lo tenía que hacer yo en la Caribe, y tenía que dibujarlo en la parte de atrás de mi cajuela.
Si es justo, sí, yo creo que sí. ¿Qué pasa si lo bajas? ¿Qué pasa si lo das en 300 pesos? La gente no lo valora. Al principio, cuando lo hice gratis o cobraba muy poco, la gente dejaba abandonados los planos, porque dicen, costó poco, no tiene valor, me lo hizo de gratis, y la gente aprende a valorar las cosas también cuando cuestan un poco más. Porque también creo que son injustos, porque tampoco me tienen que pagar los 2,000 pesos de manera inmediata. Lo pueden hacer cada 15 días, lo pueden hacer cada mes. No son altos, me he fijado durante 15 años, si no ya me hubiera yo readecuado a los precios. Entonces, yo sé que sí, en este sentido, lo estoy manejando bien, aunque lo he manejado durante mucho tiempo. Si lo quieren hacer más barato, que mejor. Pero si lo abaratan demasiado, las personas tampoco le dan un respeto. Es importante que sí tenga un precio estándar, por decirlo así. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Pues comentario. Sí. Ulises dice, creo que también tiene mucho que ver con el mercado en el que caíste, ya que si se hubiera hecho un estudio de mercado, posiblemente te llevaría a esos nichos en los que trabajas. Me comentan, ¿quién? Ulises, me comenta que llegamos, que mucho hubiera de que caí en este lugar bueno, que llegué a este nicho porque de alguna manera ahí me desempeñé, que si hubiéramos hecho algún estudio de mercado hubiéramos llegado ahí. Cierto, el problema es que ese estudio de mercado ha estado 60 años en el país y sin embargo los arquitectos todavía no llegan a las colonias populares. Entonces, si ya se sabe que esas colonias están sin construir porque no van, la colonia del Valle ya está construida, el centro ya está construido. Sin embargo, las colonias populares están sin construcción. No es gran ciencia. Al contrario, el problema es porque no están. Si era fácil de averiguar. Es una buena observación. Por eso, lo que yo presento aquí no es la gran ciencia, sino es simplemente una opción de trabajo. Una opción. Nada más. Preguntarte si está patentado el sistema de planos. Si lo has pensado patentar, que es una buena idea, la verdad. Ya debería te lo puedes asegurar para el siguiente proyecto. Esa es la primera. La segunda es, como tú dijiste al principio, estas se van a hacer, o se van a hacer este tú o de otra persona. Pero siempre hay un tono de ilegalidad, se puede decir. Construyen estas zonas que son realmente, pues, por ejemplo, ya zonas en el DF, o por lo menos en el Estado de México, donde ya se están acabando los cerros, se podría decir, están acabando la fauna, la flora de sus ciudades. ¿Tú aportas algo para eso? Digo, ya que tienes la oportunidad de interactuar con estas personas, para decir, oye, si utilizas tu usado licencia, por lo que nos platicaste, puedes ayudar a que el ambiente se vea de menos. Si tú haces esto, a lo mejor creas menos impacto. Y creo que si ya tienes algo de eso, o lo vas a llevar igual al cliente. Claro. La primera pregunta, el invitado. ¿Cómo te llamas? Cristian, invitado aquí con nosotros. Me pregunta que si ya tengo patentado la manera de entregar mis planos. No. Ojalá y se la vuelva. No es cuestión de patentarla, al contrario, es cuestión de difundirla. Mientras más lo puedan hacer, ni siquiera venir a trabajar conmigo para que aprendan un poco más, con todo gusto. Al contrario, si se la pueden volar, hasta les envío más archivos. Yo creo que más bien trato de difundirla más que patentarla. Si la patentara, no estaría aquí, ¿no? Más que trato de difundirla. Es lo que trato. Si les funciona a mucha gente, ojalá. Por un lado. Por otro lado, también me preguntaba ¿qué puedo hacer yo en estas zonas irregulares, aunque son zonas ilegales, que no tienen permisos de construcción? Que bueno, si está de alguna manera llegar de maneras ilegales a terrenos federales, de reservas ecológicas, de reservas tal vez de agua, por ejemplo, etcétera, pues la gente invade y puede producir daño. Sí, lo que hacemos, o lo que he hecho, y de hecho en el doctorado que estoy terminando, que es urbanismo popular, es precisamente
encontrar soluciones para este tipo de causas, para este tipo de problemas. Sí se le invita a la gente a que cuando menos vayan sembrando árboles dentro de su casa. Una. En las banquetas lo intentamos, pero cuando llueve se deslava y puede caerse el árbol. Pero en otras ocasiones, el árbol es lo que sujeta la casa. Entonces, dependiendo a veces del proyecto, a veces que tirar un árbol puedes tirar un barranco, entonces más bien le echas más árboles. La intención es siempre recuperar. Yo les he dicho en muchos de los casos que cuando menos pongan macetas, ¿no? Y que vayan tratando de sembrar lo más que se pueda y que se vea un poco más verde, lo que son zonas muy áridas. Si vayan a echar todo esto más bien al revés, hay demasiado agua, y lo que tratan de hacer es como poner árboles para que se amarre un poco más el lodo, ¿no? Pero sí, se trata siempre de tratar, por eso, recuperar el agua pluvial, las cosas sépticas, tratar de recuperar lo más que se puede el agua grises. Sí, tratamos de ir recuperando las zonas verdes, pero también esto es una consecuencia del gobierno, en dado momento no proporciona la cantidad de viviendas necesarias. La gente tiene que de alguna manera resolver su problema de vivienda. La gente no vive ahí porque le haya gustado vivir ahí o que diga, me llama mucho la atención ser un poblador que nazca de la nada. La gente vive ahí porque no tiene dinero para comprar una casa. Entonces, o para pagar una renta. Una renta en el distrito puede costar de 4,000 a 10,000 pesos, por poner un ejemplo. Con 4,000 pesos ellos compran 1 millar de tabiques. Y con 1 millar de tabiques, pues, sí, es un cuarto de 3. Entonces, la gente vive ahí por una necesidad, ¿no? Y bueno, lo que hay ahora que ayudarles es hacerlo todo integral. Sí, no sé si... ¿sí? ¿No? Perfecto, bueno, con esto les doy las gracias y espero que les haya servido, ¿no? Sí. ¿Lo sigo? Sí. Vamos a hacer una pausa de 5 minutitos. Tenemos que viene el arquitecto Enrique. Y enseguida viene el arquitecto Enrique Ortiz.